Machista de León, un año más convoca a la ciudadanía a manifestar su rechazo a esta violencia que afecta a las mujeres por el simple hecho de ser mujer. Y no dejaremos de hacerlo teniendo en cuenta estos datos tan alarmantes. 74.488 casos activos por violencia de género en nuestro país a 31 de agosto, un 10,96% más que el año pasado. 42.657 mujeres viven con protección policial por riesgo de violencia machista, un 17,84% más que el año pasado. Durante el mes de agosto de 2022, 10.415 llamadas al 016, un 33,83% más que en el mismo periodo del año pasado. 1.165 mujeres asesinadas desde 2003, fecha que comienza a contabilizar los asesinatos de mujeres por su pareja o expareja, 35 en lo que llevamos de año. 19 feminicidios fuera de la pareja o expareja en lo que llevamos de año. 24 menores en situación de orfandad durante el año 2021. 361 desde el año 2003, fecha en la que se incluye el dato como violencia de género. En 1990, la Organización de las Naciones Unidas dio carácter oficial al 25 de noviembre, declarándolo Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en recuerdo al asesinato de las 3 hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana. Las cifras de la violencia machista son dramáticas e incuestionables. Son las cifras de la persistencia de una violencia estructural de los hombres hacia las mujeres, que compromete la vida de estas en todos los ámbitos. La violencia machista no tiene fronteras, se da en todos los países y sociedades y se dirige a todas las mujeres, sin distinción de clase, etnia o grupo de pertenencia. No hay un perfil de víctima de violencia. El principal factor de riesgo es ser una mujer. Queremos empezar esta lectura recordando a todas las mujeres perseguidas por ser mujeres, a las iraníes en su lucha contra el patriarcado que las penaliza, no solo por no llevar velo, sino por llevarlo mal puesto. A las ucranianas, mujeres que están siendo captadas por mafias en su huida de la guerra para explotarlas sexualmente. A las mujeres afganas, recluidas en sus casas sin ninguna posibilidad de contacto social mientras se les impide la educación o el trabajo independiente, además de establecer matrimonios forzados de menores sin que puedan decir nada. A las latinoamericanas, porque en América Latina y el Caribe una mujer es asesinada cada 2 horas, y donde los feminicidios son la mayor causa de muerte violenta de mujeres, sin olvidar el retroceso que se está produciendo respecto al derecho al aborto, tanto en países donde estaba prohibido, como en países que tenían ese derecho reconocido y están involucionando de manera alarmante y perdiendo un derecho que parecía conquistado, como ha ocurrido recientemente en Estados Unidos. A nivel global, se estima que 736 millones de mujeres, alrededor de 1 de cada 3, ha experimentado alguna vez en su vida violencia física o sexual por parte de una pareja íntima o violencia sexual por alguien que no era su pareja, el 30% de las mujeres de 15 años o más. Estos datos no incluyen el acoso sexual y algunos estudios nacionales muestran que la proporción puede llegar al 70% de las mujeres. A nivel global, alrededor de 81.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en 2020, unas 47.000 de ellas, es decir, el 58%, a manos de sus parejas o familiares. Esto equivale a una mujer o niña asesinada cada 11 minutos por personas que conocen. Otro dato alarmante son los delitos sexuales cometidos por menores de edad, que aumentaron casi un 60% en 2021. Hasta la Fiscalía vincula estos datos con un acceso precoz a la pornografía y manifiesta que este aprendizaje desviado puede estar contribuyendo al aumento también de los casos de delitos sexuales incestuosos. El consumo de pornografía comienza cada vez a edades más tempranas, situándose actualmente en los 8 años. 7 de cada 10 adolescentes consume pornografía y casi el 40% no diferencia estas escenas de violencia y vejación de sus propias relaciones. La pornografía se ha convertido en la única fuente de información sobre sexualidad para los menores, a los que inculca una sexualidad basada en la violencia hacia la mujer, presentándola como algo a imitar. La prostitución ha de considerarse legalmente como violación pagada, condenando a los puteros y a los proxenetas y reconociendo a las mujeres prostituidas como víctimas de la violencia machista
garantizándole los recursos y derechos para su protección, rehabilitación y atención integral, y estableciendo acuerdos internacionales para perseguir y acabar con las redes esclavistas de tráfico de personas con fines de explotación sexual, del que nuestro país es ruta de entrada, consumidor y destino para el turismo sexual. Prostitución y pornografía se alimentan mutua y parasitariamente. En ellos, la sexualidad de las mujeres se mercantiliza y es controlada y silenciada. Las mujeres abdican de sus deseos para satisfacer los masculinos. La pornografía es la pedagogía de la prostitución y de formas diversas de violencia contra las mujeres. Fenómenos como el de la manada ya se representaban hacía tiempo en el porno. La pornografía es el marketing de la prostitución. Por eso se produce esa escalada de la primera a la segunda. Después de muchas horas ante el televisor o ante el móvil viendo pornografía, los adolescentes ya se han formado en las prácticas sexuales dominantes. Han aprendido qué es la sexualidad. La violencia obstétrica que podemos sufrir las mujeres durante la atención al parto va más allá de las posibles malas praxis. Un 40% de mujeres ha sufrido este tipo de violencia. Un 44,4% considera que fue sometida a procedimientos innecesarios o dolorosos. Y entre ellas, el 83,4% no había aceptado esas prácticas. Esta violencia institucional afecta aún más a mujeres jóvenes y a mujeres con discapacidad. Además, en nuestro país cuenta con el beneplácito del Tribunal Constitucional, que ha respaldado el 2 de junio de este año que se puede privar a una mujer embarazada de su libertad si un médico lo considera necesario, en contra de lo que indica la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente, que no distingue entre sexos a la hora de establecer los derechos que nos asisten en cuanto a la asistencia médica. Por desgracia, son las mujeres en países en situación de vulnerabilidad las que se utilizan como vientres de alquiler por empresas de dudosa transparencia que mueven ingentes cantidades de dinero. Estas mujeres arriesgan su integridad física, psíquica y emocional para dar gusto a aquellas personas que convierten sus deseos en derechos incuestionables. Lo que está ocurriendo en Castilla y León es preocupante. Desde que entró la ultraderecha en el gobierno se ha visto cómo se desvirtúa todo lo relativo a la violencia machista y cómo se intenta diluir este problema social en un sinfín de terminologías, no haciendo alusión a esta lacra. El gobierno autonómico deja de hablar de violencia de género o machista, como si no existiese, para que se legisle solo contra la violencia intrafamiliar. Pretenden invisibilizar la violencia hacia las mujeres, pero los datos no mienten. Esta violencia crece un 13% en Castilla y León, con 1.400 denuncias en 3 meses. Su misoginia les ha llevado a rechazar fondos europeos para la violencia machista, porque no quieren reconocerla como tal. Y, por supuesto, las perjudicadas somos las mujeres. Las crisis anteriores han incrementado las desigualdades y discriminaciones, y esta nueva crisis vuelve a hacer lo mismo. La mayoría de mujeres se encuentran en las posiciones más precarias y vulnerables, tanto en el aspecto laboral como en el social. Organismos nacionales e internacionales están alertando de que en épocas de crisis el enfoque de género es uno de los puntos que las administraciones tachan de su agenda. Mientras que precisamente es en estas crisis cuando debemos reforzar nuestra mirada hacia las mujeres y las niñas, para poder paliar el daño real causado a todos los niveles de sus vidas. Desde la Plataforma contra la Violencia Machista de León exigimos que se apruebe la LOAPS, Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional. España es el tercer país del mundo en consumo de prostitución. Miles de mujeres son víctimas de redes esclavistas de tráfico de personas con fines de explotación sexual. Exigimos el cumplimiento de la Directiva Europea 2018/1808, que insta a todos los países a aplicar una ley audiovisual que proteja a las personas menores de la pornografía, y que se aplique igualmente la moción que el Senado español aprobó por unanimidad el 20 de noviembre de 2020 para la prevención contra el consumo de pornografía en la población adolescente. Sabemos que la pornografía es la escuela de la violencia sexual, la prostitución y la violación, y debe ser abolida, desarrollando legislaciones para su persecución y erradicación. Exigimos que no se compren criaturas, que no se explote a mujeres para gestar,
que se anule la Instrucción 1/2010 y se derogue el artículo 10.3 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, para que ningún hombre pueda reclamar la filiación de paternidad de una criatura nacida de explotación de una mujer. Que se prohíban prácticas como la extracción de óvulos para terceros o los trasplantes de úteros de mujeres vivas. Exigimos que la ley proteja de manera real y efectiva a las mujeres frente a la violencia machista en todas sus formas y manifestaciones, cumpliendo las leyes nacionales y todos los convenios internacionales que tengan como objeto frenar el terrorismo machista. Exigimos campañas de concienciación y prevención de la violencia machista dirigida a los hombres y a los adolescentes. Es hora de decir alto y claro a los hombres que dejen de violar, que dejen de matar, de pegar, de utilizar su visión química contra nosotras. Exigimos transparencia e información sobre la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Exigimos que se garantice el derecho efectivo en Castilla y León y en todo el territorio estatal a ejercer la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública. Igualmente, que ninguna mujer sea acosada por ejercer este derecho. Exigimos que cese la invisibilización de la violencia machista contra las mujeres en Castilla y León y la creación de centros especializados para atender a las víctimas de agresión sexual y violación abiertos las 24 horas, los 365 días del año. Porque frente al machismo y al patriarcado, ni un paso atrás. ¡Basta ya! ¡Basta ya!